Aló, aló, aló. Ángel, Ángel, que deje de hablar tanto. Ah, le molesta. No cruja los dientes, Wilson. Ah, Bienvenido. bien, bien. Deja de Eh, hablar Es, tanto. es Bueno, algo que no puede dejar mi hermano Ángel de exponer. Bueno, listo, les cuento que tengo. comenzamos. Sí, ya. ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, tú nos vas dirigiendo, hermano Ángel. Tú pones el formato Me que... parece 10 minutos cada uno, dos exposiciones, 10 de preguntas y respuestas y 10 de refutación. No, yo creo Serían, que. serían 120 minutos. Es mucho. No, yo creo que la exposición que nos dé Dos, 15 y 15. no serían dos tiempos de 10 mejor. Bueno, 2 tiempos de 10, listo, pues. Ajá. Sin presentación. Luego 10 minutos, ya va, luego 10, luego 3 preguntas y 3 preguntas. 3 y 3. Listo. Les pregunto y 3 y pregunto. 3 y luego 10 de refutación y 10 de refutación. Serían 10, 20, 30, 40. Serían 40 minutos. 20 de refutación, sería una hora. Y póngale que nos llevemos 15, 20 minutos en la pregunta, sería una hora y 20. Bueno, listo. Ok, dos tiempos de 10 minutos. ¿Quién empieza? ¿O puedo arrancar Pues yo? Ok, comienza empieza... Wilson. Ok. Pues, ok. Ok. Ok, Wilson, yo te voy a tomar el tiempo aquí cronometrado. Cuando diga tiempo, comienzan los 10 minutos de posición de Wilson Villegas. El tema es: el padre murió en la cruz. Wilson Villegas lo afirma, Rodrigo Villarco lo niega y eh, ya le vamos a dar el tiempo a nuestro amado invitado Wilson, gran amigo mío, por cierto, no se confunda la gente. Me aprecio mucho a Wilson, ha sido de gran bendición para mí y de verdad me dio una ayuda hace muchos años, me ayudó en algo que yo necesité de él y me hizo un envío aquí a Venezuela con mucha Amén. integridad. No puedo poner en tela de juicio la integridad como cristiano de Wilson Villegas. No comparto su doctrina, pero es un hombre íntegro, recto. Amén. Y buen testimonio de él. Me recibió muy bien allá en Barranquilla cuando fui. No tengo nada malo que decir de Wilson. Adelante, Wilson Villegas Arrieta. Desde este momento, cuando yo diga tiempo, comienzan tus 10 minutos de exposición. Tiempo, Wilson. Sí, buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente. eh, En el tema de hoy, un debate que voy a sostener o que estamos sosteniendo, Rodrigo Viarco, Concilio Ríos de Agua Viva, desde México, y mi persona Wilson Villegas desde Colombia. El tema se trata la muerte de Dios. Pues en este tema quiero aclarar y acepté el debate en esta condición: la muerte, murió Dios en la cruz o murió el Padre en la cruz, no sé cómo es el tema que está allí, la cual lo acepté porque hay un mal concepto acerca de los unicitarios que decimos pues que Dios en deidad murió en la cruz. Creo que muchos piensan que nosotros creemos eso y bueno, esta tarde voy a hablar acerca de ese tema. Como siempre yo en mis debates siempre digo que la Trinidad enseña que las tres personas son coiguales, coeternas y coexistentes, pero que no son tres dioses sino un solo Dios, que tienen la misma esencia. Bueno, la Biblia, hablando de la esencia de Dios, dice que Dios es espíritu según Juan 4:24. Efesios 4:4 dice que Dios es un solo espíritu. Primera de Pedro 1:11 dice que el espíritu de Cristo era el que estaba en los profetas. Romanos 8, del 9 al 11 dice que el cristiano ya no vive según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en el cristiano. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. De hecho, pues aquí habla del Espíritu de Dios que debe estar en el cristiano y dice que es el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo mora en vosotros, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso lo habla Romanos capítulo 9 del versículo 8, del 9 al 11, perdón.
Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nótese que dice que el espíritu que levantó a Jesús es el que mora en nosotros. Pero la Biblia dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Dando a entender con esto que el espíritu de Cristo fue el que levantó su propio cuerpo, según Juan capítulo 2 versículo 19, donde Jesús dice, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y la Biblia dice, dando a entender de su cuerpo, del tabernáculo de su cuerpo. Y le dijeron, ¿no tienes tú? Dijo, en 40 años fue construido este templo y tú en 3 días lo derribarás. Y Jesús no hablaba del templo que ellos pensaban, sino el templo de su cuerpo. Bueno, Filipenses 1:19 habla del Espíritu de Cristo que suministra por medio de la oración. El Espíritu de Cristo suministra por medio de la oración. Hechos 16:7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los permitió. Segunda de Corintios 3:17 dice que Jesús es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Primera de Corintios 6 del 19 y 20 dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, que ha recibido de parte de Dios? Todos estos textos que estoy leyendo es para referir de que solo hay un Espíritu y que es el Espíritu de Cristo. Segunda de Reyes 22, del 19 al 21, aquí es evidente que un espíritu es un ser, un solo ente, no dos ni tres. Por ejemplo, allí cuando estaba en Primera de Reyes 22, del 19 al 21, muchos conocemos o conocen el texto, cuando Acab estaba conduciendo a la guerra. Y entonces Dios dice, ¿quién conducirá a la guerra? Y dice que salió un espíritu, un ser, dice, yo seré espíritu de mentira en sus labios. O sea, aquí es evidente que hay un espíritu, un ser, que sale y dice que él va a ser espíritu de mentira. Con esto quiero decir que un espíritu es un solo ente. El texto dice, yo vi a Jehová sentado sobre su trono y todo el ejército de los cielos, que son espíritus como él, dice, a su diestra y a su derecha. Y el versículo 21 dice que un espíritu se puso delante de Jehová. Estos espíritus son ángeles. Según Hebreos 1:7 dice que sus ángeles son espíritus. En Mateo 18:10 dice que los ángeles ven siempre la prosopón, el rostro de Dios. No dice el texto que ven las prosopones o los rostros de Dios, refiriéndose a 3 personas. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. O sea, mi persona, una sola persona, mi alma. Isaías 1:14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosos. La palabra mi alma es mi persona. En Isaías 42:1 dice, mi alma tiene contentamiento en él, refiriéndose al siervo del Señor, mi alma, mi persona. Salmo 6:3 dice, mi alma está muy turbada. Lo que David dice es que su persona, su ser está turbado, mi alma, mi persona, mi ser. Con estos textos, como estos textos hay muchos que aclaran de que un alma es la persona. David es un solo ser. Dios, o sea, en el alma es un solo ser, no 2 ni 3 seres. Jeremías 7:15 habla de la palabra o de la presencia. El Señor dice al pueblo, los hechos de mi presencia. La palabra presencia del origen tiene 3 componentes o está compuesto del prefijo pre. Se debe traducir como antes. Verbo se compone de un verbo, es con doble S, sinónimo de estar. Y el sufijo ia, que se usa para indicar cualidad.
que se define como alguien o algo que está y se encuentra en cierto lugar. Por ejemplo, me honras con tu presencia. Cuando se habla de presencia, me honras con tu presencia, lo que se está diciendo es que ahí hay un ser, un ente que está al frente, que está honrando al otro con su presencia. Entonces, lo que quiero aclarar con estos amigos y hermanos en esta tarde es que Dios es un solo ser, una sola persona, un espíritu, un solo, un solo ente. Por lo tanto, yo no puedo decir que Dios sean tres personas porque la Biblia desmiente tal argumento. Y quiero con esto, porque el debate es la muerte de Dios o Dios murió en la cruz, pero quiero aclarar con esto es que Dios es un solo ser, un solo ente, una sola persona, y que Él prometió Él mismo venir a rescatar a los humanos, venir a morir por los hombres. Por ejemplo, en Lucas 24:49 y Hechos 1:4, Jesús dijo que el Padre era quien derramaba el Espíritu Santo. En Joel 2, del 26 al 28, el Padre dice que Él era el único Dios que estaba en medio de Israel y que no había otro Dios. Con esto, la Trinidad queda sepultada. ¿Por qué? Porque el Padre, Jesús dijo que era el Padre el que prometió derramar el Espíritu Santo. El Padre dijo que Él era el único Dios que estaba en medio de Israel y que no había otro Dios. En Isaías 35, del 4 al 6, ese Dios que estaba en medio de Israel fue el que prometió venir a salvar la humanidad. Y ese único Dios que estaba en medio de Israel es el Padre, según la Biblia, según Jesucristo. En Isaías 40, del 3 al 5, la Biblia también muestra de que delante del Padre, de Jehová, de Dios, de ese que estaba, el único que estaba en medio de Israel, vendría Él, ¿sí?, a salvar la humanidad. Él dice, Isaías 40, lo voy aquí a leer rápidamente, yo sé que es un poco. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle y dad voces que a su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado y que doble han recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Ese único Dios se cumplió siendo Juan el que le preparó el camino a ese Dios que es el Padre, según Jesús, que fue el que prometió derramar el Espíritu Santo y que él dijo que él era el único que estaba en medio del pueblo de Israel. El Padre dijo que él era el único y no había otro Dios. Ese Padre prometió venir a salvar la humanidad y ese cumplimiento se dio en Juan 1, 21 al 23, donde le preguntaron a Juan quién era él, qué testimonio da, y dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparada el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. En Isaías 35, del 4 al 6, Dios prometió de venir a salvar la humanidad y que los ciegos verían, que los cojos saltarían, en fin, todas esas cosas que todos sabemos. Y en Mateo 6, del 2 al 6, Juan manda a unos discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Y Jesús le cita la Biblia de Isaías 35, del 4 al 6, donde Jehová prometió venir a salvar y dice, decidle a Juan que los ciegos ven, los cojos saltan y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Efectivamente, vino el Señor eterno y ese Dios eterno fue quien vino. Tiempo. Okay, hasta aquí la exposición del señor Villegas. Se le dieron 34 segundos adicionales que se le darán al hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez. Adelante, hermano Rodrigo Viarco Gutiérrez, con sus 10 minutos 34 segundos de exposición. Adelante. Amén, gloria sea al Señor. Bien, la unicidad, la doctrina unicitaria nos muestra a Jesús siendo el mismo Padre encarnado. La pregunta es, ¿Jesús, siendo el mismo Padre encarnado, murió en la cruz o murió el Hijo de Dios? La doctrina de la unicidad nos muestra un nestorianismo. Para empezar ahora, el señor Villegas dice que la doctrina de la Trinidad enseña 3 dioses. Eso es falso. No enseña eso. Ahora dice que Jesús es el tabernáculo de Dios. Mentira. Jesús tabernaculizó entre nosotros, tomando el cuerpo preparado. Amén. Jesús es el que tabernaculizó con nosotros. Eso lo podemos comprobar en otro debate.
Si Jesús es el Espíritu Santo, entonces ¿dónde dejó su cuerpo glorificado? ¿O será que no tiene un cuerpo glorificado hoy en día Jesucristo? ¿Lo negará? Lucas 24:39. Un espíritu no tiene cuerpo y Jesús tiene cuerpo glorificado. Por lo tanto, no es el Espíritu Santo. Ahora, si el mismo Padre vino, entonces el mismo Padre murió en la cruz. Él dice que que Jesús es el Padre, que porque recibió, que porque derramó el Espíritu Santo. Hechos 2:33. Jesús recibe la promesa del Padre. La promesa del Padre es la que está hecha en Joel 2:33, que dice que el Padre derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Pero esa promesa la recibe Jesús del Padre, y por eso Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora él da el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en ese texto de Juan 1, da testimonio de que Jesús es hijo de Dios, no de que Jesús es el mismo Padre. En la cruz muere Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? No muere la naturaleza humana de Jesucristo, no muere la naturaleza divina. La naturaleza, como lo dijo el hermano en el debate que se tuvo, son abstractas, ¿sí? Lo que muere es la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas en un mismo ser, ¿sí? Esas naturalezas no se dividen, porque si se dividirían, tendríamos una posesión espiritual, un espíritu poseyendo un cuerpo. Pero no, Jesucristo es el único ser, es el Dios hombre con dos naturalezas en la misma persona de Jesucristo. Por lo tanto, el Hijo de Dios fue el que murió en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para salvarnos. Así de sencillo. Jesús murió para que los humanos recibiéramos el perdón de pecados y la vida eterna por su sangre, por esa sangre que derramó en la cruz. Romanos 6:23, Efesios 1:7. Además, al morir, Jesucristo murió siendo fiel. Jesús demostró que en esa condición de hombre, según Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice que Jesús existía en forma de Dios. No quiso ser igual a Dios y se hizo siervo, o sea, se hizo esclavo, se hizo hombre, ¿sí? Y en esa condición de hombre murió Jesús en la cruz para nuestra salvación. Amén. Por eso es el Hijo de Dios es el que muere en la cruz. En la cruz murió el Hijo de Dios, no el mismo Padre como la unicidad lo quiere presentar, porque para todo unicitario Jesús es el mismo Padre encarnado, es el Padre manifestado en carne. Entonces el Padre manifestado en carne tuvo que morir en la cruz, ¿sí? Negando la escritura que dice que el que resucitó es el Hijo de Dios. Mi oponente lo negará. En la cruz murió el Hijo de Dios, el cual se hizo siervo. ¿O será que murió el mismo Padre en la cruz como los unicitarios de la IPU enseñan? ¿Murió Dios? No, no murió Dios. Estas contradicciones de sus maestros, apologistas y escritores de la IPU, así lo vemos como las enseñanzas del señor Cerrato, creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue encarnado. Juan 1:18, el verbo se hizo carne, o sea, el verbo tabernaculizó con nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. El verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre. También creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Si decimos que Dios mismo murió en la cruz, y si por eso queremos decir que la naturaleza divina pereció, nos hemos pasado de la línea hacia a una seria herejía. De hecho, dos herejías relacionadas con este problema surgieron los primeros ciclos de la iglesia: el teopacianismo y patripacianismo, ¿sí? Y le agregamos
el monofisismo, que dice que el mismo Padre murió en la cruz. La primera de ellas, el teopasianismo, enseña que Dios mismo sufrió la muerte en la cruz. El patripacianismo indica que el Padre sufrió vicariamente por medio del sufrimiento de su Hijo. Ambas herejías fueron rotundamente rechazadas por los primeros cristianos, por la razón de que categóricamente niegan el mismo carácter y naturaleza de Dios, incluyendo su inmutabilidad. Y niegan que Jesús, el Hijo de Dios, fue el que murió. No hay ningún cambio en la naturaleza sustantiva o el carácter de Dios en ningún momento. La naturaleza de Jesús es la misma naturaleza del Padre, un Dios por naturaleza. Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene mediante el mismo poder de su ser. Como Pablo dijo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Si el ser de Dios cesara o Dios mismo, el Padre, muriera en la cruz, por un segundo el universo desaparecería y dejaría de existir, porque nada puede existir aparte del poder sustentador de Dios. ¿Sí? Si Dios muere, todo muere con él. Obviamente entonces Dios no pudo haber perecido en la cruz. La unicidad para sostener su creencia en un solo ser tiene que decir que Jesús es el Padre y que Jesús, siendo el Padre mismo, murió en la cruz, o tienen que separar el ser de Dios diciendo murió la carne, cayendo en nestorianismo, otra herejía refutada por los primeros cristianos. Un ser con dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana, y la voluntad humana oraba la voluntad divina dentro de un mismo ser. Eso es herejía. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, por eso es Dios. Y Dios ganó la iglesia con su propia sangre. Él, en Filipenses 2:6, existiendo en forma de Dios, él no quiso ser igual a Dios y se hizo siervo. Y en esa condición muere el Hijo de Dios. Filipenses 2:8, Jesús, existiendo en forma de Dios, se hace esclavo o siervo. Y en esa condición muere, pero para la doctrina unicitaria muere el mismo Padre, porque para ellos Jesús es el mismo Padre encarnado. ¿Será que mi oponente negará la doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPU, que es lo que predica y enseña? ¿Eso o se contradicirá como todo unicitario se contradice sobre eso? ¿Acaso dividirá a Cristo y dirá que el Padre mismo lo abandonó en la cruz y luego el Padre mismo poseyó ese cuerpo de vuelta? Eso sería una tremenda locura. La unicidad no cree que el Hijo de Dios existía en forma de Dios, como está escrito en Filipenses, y se hizo siervo. Y en esa condición murió en la cruz el Hijo de Dios, no el mismo Padre o la manifestación de Padre, que para aclarar, no hay un texto bíblico que lo afirme, avale, y no hay texto bíblico que diga el Padre manifestado en carne, no lo hay, sino uno que dice fue, no es. Eso es muy diferente, el fue a es. Todos los unicitarios dicen que Jesús es el Padre manifestado en carne, pero primera de Timoteo 3:16 dice, él fue o Dios fue manifestado. Ese es muy diferente a es. Como la doctrina unicitaria lo quiere presentar, no hay un texto bíblico. Hechos 10:38, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Entonces, si Jesús es el mismo Espíritu Santo y no tiene un cuerpo glorificado, como hoy en día lo tiene y está sentado a la derecha del Padre, y la palabra de Dios lo atestigua, entonces, ¿será que Jesús se ungió él mismo, siendo Espíritu Santo, ungió su carne él mismo? ¡Qué locuras! Y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿A quién? A Jesús, el Hijo de Dios. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea, el Padre, cuando levanta a Jesús o resucita a Jesús,
hizo que se manifestara a los apóstoles y a más de 500, ¿sí? Para que vieran y creyeran que el Hijo de Dios, aquel que murió en esa cruz para nuestra salvación, resucitó. Amén. El Hijo de Dios resucitó, Él está vivo y Él resucitó o revivió para no morir jamás. Ni a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos, o sea, en un cuerpo de carne y hueso, como dice Lucas 24:39. Amén. El Padre resucitó a Jesucristo. ¿Será que el mismo Padre resucita? Solo Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La unicidad quiere dar a entender que el mismo Padre se resucitó solo, o que el mismo Padre resucitó su cuerpo, su tabernáculo, ¿sí? Para después poseer ese cuerpo, ¿sí? La unicidad quiere dar a entender que el mismo Padre se resucitó solo, pero la Escritura es clara. El Hijo de Dios murió y fue resucitado. No fue el mismo Padre quien murió y se resucitó. Solo Judas 4, porque algunos hombres y se resucitó solo, ¿sí? Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Jesús, el Hijo de Dios, y esto lo hace la unicidad, diciendo que Jesús es el Padre manifestado en carne, aunque no haya un texto bíblico que lo apoye, sino dice la Escritura fue, no es, sino fue un pasado auristo, ¿sí? En Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ese es un texto claro, que el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual tiene dos naturalezas, ¿sí? La unión hipostática del Hijo de Dios. No sé cuánto tiempo me lleve o cuánto tiempo me queda. No sé si me sigan escuchando. Sí, sí me siguen escuchando. Sí me escuchan. Sí, yo te escucho. No sé, Ángel. Sí, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo llevo? No sé, yo no tomé el tiempo. Ángel García es el que lleva el tiempo. No, pero parece que está. Ángel, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchas? Sí, hermano Ángel, ¿nos escuchas? ¿Sí me escuchas, Ángel? Bueno, Al sigamos. parecer, Sigamos, Rodrigo. ¿eh? Yo creo que ya lleva, sí, iban como 12 minutos. Sí, pues no está Ángel con nosotros. A ver, Ángel, si nos escuchas, parece que ya ingresó. No te escucho, Ángel. No, no se te escucha. Parece que el hermano le está fallando el internet. Sí, sí, ya estoy aquí. Lo que pasa fue que se Sí, me cayó. sí, dale, ya te escuchamos. Ok, ya. Aló, 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 aló. Sí, te escucho bien.
Sí, Aló, 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 aló. sí, yo sí te escucho. Escucha, Wilson Villegas. Sí, te escucho, claro, perfecto. ¿Posición o baja la segunda? Listo. Sigo con mi segunda exposición. Rodrigo, tomaron el tiempo porque Rodrigo creo que se pasó un poco. No, no tomé yo tiempo, nomás me paré así, le pregunté a Villegas. Pues adelante, Villegas. Ok, listo. Adelante, Dice, Wilson. Tienes efectivamente, 15. efectivamente la Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que el niño que nacería es el Padre eterno. Ninguno puede ser Padre eterno porque tenga un principio. Si es eterno, es eterno. La eternidad no tiene principio. Entonces la Biblia dice en Isaías 9:6 que el niño que nacería es el Padre eterno. Uno de las cualidades o atributos de él es que es el Padre eterno. En Lucas 2:11 la Biblia dice que nació el Señor. Damos nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy el Salvador, que es Cristo el Señor. Marcos 12:29, la Biblia dice que Dios el Padre es el único Señor. A Jesús le preguntaron por el primer mandamiento y él dijo que el único Señor es el Dios del cielo. Y Efesios capítulo 4, versículo 5 dice que hay un solo Señor refiriéndose a Dios. Con todos estos argumentos quise mostrar que quien había de venir al mundo era el Dios eterno a salvar la humanidad. Ya lo he explicado bíblicamente con argumentos bíblicos. Y que ese Dios se manifestó en carne. Claro, primera de Timoteo 3:16 dice, fue manifestado porque es un auristo de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el texto, pues ya había pasado el tiempo. Dice, él fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque no fue en un tiempo presente ni en un tiempo futuro. Ya era un pasado que había sucedido, por ende, el escritor a los Efesios dice, primera Timoteo, perdón, que fue Pablo, al escritor a los Timoteo, dice, él fue manifestado, porque ya había pasado el tiempo de su manifestación. Pero primera de Timoteo 4:10 dice que el Dios eterno, Elohim, el Dios viviente, fue quien nos salvó. Con esto quería mostrar que el único Dios del cielo fue quien vino a rescatar la humanidad, pero que Él para poder rescatar la humanidad necesitaba sangre, porque para hacer expiación se necesitaba una sangre para redimir la humanidad. Y ni nadie, la deidad, Dios en su espíritu, en su esencia, no tenía humanidad, por ende Él debía manifestarse en carne. ¿Y cómo lo hizo? Pues Dios engendró en María un ser, un engendramiento, engendró su propia esencia y de allí nace un ser llamado el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne. ¿Sí? Este ser es conocido como el Hijo de Dios. Los unicitarios no negamos el Hijo de Dios. Es más, los unicitarios somos los que creemos en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el ser que Dios engendra. El trinitario no cree que el Hijo es por el engendramiento, sino que el Hijo es un eterno y fue el que bajó del cielo. ¿Sí? Y que ese Hijo eterno fue el que se hizo hombre en el vientre de María. Pues la Biblia dice distinto. Dice que Dios fue manifestado en carne y que engendró en María un ser que es Dios con nosotros salvando la humanidad. Entonces, cuando Él adquiere humanidad de los seres humanos, según Colosenses 2:9, dice que en Él habitaba corporalmente. ¿Dónde? En el Hijo, en el hombre, en el ser que es llamado el Hijo de Dios y el Hijo de los hombres. Porque no solamente era Hijo de Dios, es Hijo de los hombres también. Entonces, el Hijo de los hombres, el Hijo del hombre, ¿sí? O el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, o el hombre que era Dios, así como lo dijo el señor Ubiarco, eso lo creemos nosotros los unicitarios, el hombre que era Dios, ¿sí? Dice que en ese hombre yacía o habitaba corporalmente, o sea, ese hombre con cuerpo y todo era Dios, el hombre que era Dios, ¿sí? ¿Y dónde adquirió él su humanidad? De los hombres, ¿sí? Entonces, así como nosotros somos de carne y hueso, Hebreos 2:14 dice que él
también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. O sea, si los hijos participaron de carne, él, me imagino que es el Padre, porque también Isaías 9:6 confirma que es el Padre eterno, que nacería como hijo. Entonces, ese Padre eterno, ¿sí?, adquirió humanidad, le asumió a su deidad humanidad. Entonces llegó a existir de dos formas de existencia: el hombre que es Dios en la tierra, y en su estado continuo más allá de la encarnación, que está en todo lugar, también es Dios. A eso es lo que le llamamos la deidad o el Espíritu Santo, ¿sí? Pero como hombre estaba sujeto al tiempo, viviendo en este tiempo, que asumió naturaleza humana, y ese es el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne. Entonces, ese hombre que tiene doble naturaleza, como lo creen los trinitarios, que es humano y divino a la vez, ¿sí? Él, igual como le sucede a los hombres, porque la Biblia dice que Dios puso eternidad en el hombre. Eso está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios puso eternidad en el corazón, o sea, en el ser del hombre, ¿sí? Nosotros somos eternos en el ser. Nosotros somos iguales que Dios porque lo recibimos de él, su aliento de vida, ¿sí? Entonces nosotros en el ser somos inmortales. Eso lo dice la Escritura. Por eso un día vamos a ser juzgados para vida eterna o para condenación perpetua. Entonces, nosotros que somos inmortales en el ser, tenemos por dentro, por fuera, un recubrimiento de carne. Somos seres humanos, pero por dentro hay algo que no muere. Y cuando nosotros enfrentamos la muerte, muere de nosotros lo que puede morir de nosotros la humanidad. Nosotros enfrentamos la muerte y muere de nosotros nuestra carne, la parte humana. Bueno, igualmente dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que él también participó de la misma manera. Su esencia divina se cubrió de humanidad o adquirió humanidad, para que lo entiendan. Entonces él enfrenta la muerte como todos los mortales. Enfrenta la muerte y muere de él lo que puede morir su humanidad, ¿sí? O sea, lo que llaman el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne. Lo que muere de él es su parte humana, porque su divinidad no puede morir, porque la vida jamás puede morir. ¿Por qué? Porque él es la vida. Si la vida deja de existir, dejamos de existir todos los seres humanos. Y eso no puede ser verdad. Entonces, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios o Dios manifestado en carne, ¿sí?, enfrenta la muerte, la enfrenta igual que todos los mortales, porque él participó igual que nosotros, de carne y sangre. ¿Y cuál fue el objetivo? Dice la Biblia: para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, por medio de la muerte, él pudo vencer al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces se necesitaba un ser humano que pudiese participar igual que nosotros y nos rescatara, ¿sí? Y ese que nos iba a rescatar debía ser nuestro pariente más cercano. Y nuestro pariente más cercano es el mismo Dios que fue quien creó a Adán en el huerto. ¿Cuál es el pariente más cercano de Adán? Pues Dios, que fue quien lo creó. El pariente más cercano de Adán es el Señor, su creador, su Dios, su Padre. Entonces, el pariente más cercano de nosotros era el mismo Dios. ¿Y cómo lo hacía si él no tenía sangre, no era hombre? Bueno, asumió naturaleza humana, igual a los hombres, vino a esta tierra, anduvo, lo conocimos como el Hijo de Dios. Ese hombre, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre lo divino y lo humano y lo divino. Por eso hay una relación entre padre y hijo y padre. ¿Por qué? Porque Dios en su condición humana, o el siervo, según Filipenses capítulo 2, versículo 11, tenía una psiquis humana. Entonces, él, por ser humano, tenía voluntad propia como hombre, tenía espíritu propio como hombre. Entonces, cuando él enfrenta la muerte, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, de espíritu humano, porque ese espíritu está con E minúscula, y él tenía como hombre su propia voluntad, ¿sí? Entonces, sería difícil para la Trinidad de que el Dios Hijo tenga dos voluntades.
una voluntad de él como hombre y una voluntad de él como el eterno, ¿no? El eterno tiene una voluntad sola de él como el eterno. Pero Jesucristo, hombre, tenía una voluntad como hombre. Por eso es que él dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí no hay dos voluntades divinas, ahí hay una voluntad de un hombre y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él es un hombre en la tierra. El señor Rodrigo lo aclaró, dijo, el hombre que era Dios, un hombre. En realidad, primera de Juan 4:2 dice, el que niega que Cristo vino en carne, es el anticristo. Si nos vamos a primera de Juan capítulo 3, dice la Biblia, primera de Juan capítulo 3, para que se den cuenta ustedes que habla allí es del Padre y dice de la siguiente manera, dice, hijitos, ahora el mundo no nos conoce, ¿sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Está hablando del Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no conoció a quién, al Padre, porque el sujeto de ese texto es el Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese Padre, dice, no lo conoció el mundo, como tampoco nos conoce a nosotros. Amados, ahora sabemos que somos hijos de quién, del Padre. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Padre se manifieste, porque el Padre es el centro de la oración, es el sujeto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Este versículo aclara totalmente el panorama de que el Padre fue quien vino como hombre y que en esa condición el ángel dijo, el santo ser será llamado. Sería una bonita oportunidad que el ángel hubiese dicho, el santo ser que nacerá es el Hijo eterno, ya no tuviéramos este debate, ¿sí? Pero será llamado a partir del engendramiento, será llamado. Claro, hay una diferencia entre ese hombre sujeto a la condición que tenía humanidad, ¿sí? Entonces, él como hombre, cuando enfrenta la muerte, la enfrentó como nosotros los mortales. El ser humano, Ángel García va a enfrentar la muerte, Rodrigo va a enfrentar la muerte, Wilson Villegas va a enfrentar la muerte y va a morir de nosotros lo humano, porque lo que está dentro de nosotros, el corazón, el ser, no va a morir, ¿sí? Porque la Biblia dice rotundamente que para Dios todos vivimos. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces, todos vivimos para Dios. Así el hombre esté muerto aquí humanamente, para Dios vive. Así igualmente, humanamente, cuando Dios enfrenta la muerte, o el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, enfrenta la muerte, muere de él lo que puede morir, lo humano. Sí, lo humano. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Nótese que él mismo dijo que lo levantaría. Cuando él resucitó, dice, los discípulos se acortaron y creyeron en él. O sea, creyeron en lo que él dijo, que él mismo se resucitaría. ¿Sí? Y dice, y no hablaba sino del templo de su cuerpo. El señor Rodrigo dijo que yo había dicho que Dios había tabernaculizado. Yo en ningún momento usé esa expresión, no dije que Jesús era el tabernáculo de Dios, nada por el estilo. Yo no tengo esa doctrina. Yo no soy nestoriano. Yo creo que Dios se manifestó en carne y que como hombre era Dios, de carne y hueso, el hombre que era Dios, pero el Padre mismo que se hizo hombre y que como hombre fue llamado hijo. ¿Sí? Esa es la creencia unicitaria. Nosotros no decimos que el Hijo, la carne era uno y que el Espíritu Eterno era otro, ¿no? Eso se llama nestorianismo. Los unicitarios no creemos eso. Los unicitarios creemos que Dios con cuerpo y todo lo que era aquí como hombre era Dios, ¿sí? Y que ese Dios manifestado en carne como hombre es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él como Dios, como hombre, también tuvo Dios y Padre, porque todo hombre tiene padre y tiene también un Dios. La Biblia dice, a ti vendrá toda carne y te adorará. Por eso Jesús como hombre, aunque fuera Dios, aunque también sea como que el Trinitario, el Dios Hijo, él también como hombre tenía que adorar a Dios. ¿Sí? Yo me imagino que el Trinitario cree que él lo adoró como hombre, porque si era como Dios, entonces estaba un Dios adorando a otro Dios, o el mismo Dios adorándose a sí mismo, o que cuando Jesús oraba, lo oraba en su forma humana. Yo creo que el Trinitario también cree eso, porque si no lo cree, entonces tienen un Dios orándole a otro Dios. Entonces, ¿dónde está la coigualdad de las personas?
o porque un Dios le ora al otro. Cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo creo que el Trinitario también cree que es mayor en su condición divina a su condición humana, porque si no es así, entonces hay un problema con la Trinidad en la coigualdad de existencia de los seres, pero uno es mayor que el otro, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el meollo del asunto es que el Trinitario cree y habla de un Dios Hijo, que no existe en la Biblia. Nosotros hablamos de un Dios Padre que sí lo muestra la Biblia, y que ese Dios Padre fue el que vino a la tierra como hombre y que en esa condición fue llamado el Hijo de Dios. Eso es lo que creemos nosotros, y que cuando enfrenta la muerte como hombre murió de él la humanidad que adquirió aquí en esta tierra, porque no la trajo del cielo. Esa humanidad la adquirió aquí. O tendría el señor Rodrigo la Trinidad que mostrar que en el cielo había un cuerpo allá que era de carne y hueso y que bajó a la tierra y se incubó en María. ¿Sí? Eso es lo que cree un trinitario, que el Hijo se incubó en María y que allí nació. ¿Sí? No, el Hijo es porque tomó tendones, tomó corazón, tomó articulaciones, tomó sangre, tomó todo, tomó la psiquis humana, tomó todo lo de un humano. ¿Dónde lo tomó? Allí en el vientre de María. Dice, por ser concebido. A raíz de ser concebido, él tomó todo lo que un ser humano adquiere. Igualmente pasó cuando Dios se manifestó en carne. No fue la excepción, fue la misma situación. Pero el Trinitario cree que es que el Hijo bajó del cielo. Entonces, si el Hijo bajó del cielo, así como creen que fue el Hijo eterno, bueno, nosotros creemos que fue el Padre y que toma forma de Hijo en el vientre, ellos creen que fue el Hijo eterno y se incubó. Entonces, el Hijo de Dios no es Hijo de Dios, es un ser divino supremo, coigual a Dios, que ellos le llaman un Hijo eterno. Entonces, ese no es Hijo. ¿Por qué no es Hijo? Porque es un eterno como Dios que solamente se incubó en la Virgen. ¿Sí? El Hijo de Dios es porque Dios se engendra en la Virgen, allí empieza a germinar un hombre, una criatura que adquiere tendones, que adquiere venas, que adquiere una masa encefálica del cerebro, un corazón humano, adquiere todo lo que un ser humano quiere. Allí empieza el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros los unicitarios enseñamos y creemos en ese Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo engendró y como engendrado de Dios que es, resulta ser hijo de Dios. Pero la Biblia afirma que ese mismo ser es Dios mismo hecho carne. Yo no puedo pasar por encima de lo que la Biblia enseña. Y cuando Él muere, muere como todo mortal muere cuando enfrenta la muerte. Enfrenta la muerte y muere de nosotros lo humano, mas el corazón nuestro, el ser nuestro no muere, porque para Dios todos vivimos. Dios les bendiga. Adelante con la sesión de preguntas y respuestas. Comienza hermano Rodrigo preguntando. No, no eran 10 de refutación y 10 y 5 preguntas, Ángel. Sí. Bueno, viene la pregunta. Vale, pregunta Ok. Wilson, preguntas tú, responde Wilson. Ok. Preguntas tú, Bien, responde Wilson. Después pregunta Wilson y respondes tú. Cierras tu 10 minutos y después cierra 10 minutos Wilson. Adelante. Ok. Mi primera pregunta, Wilson. Ok. Jesús, siendo el Padre manifestado en carne, murió en la cruz. Claro, Jesús como hombre, siendo Dios manifestado en carne, ya lo expliqué, murió en su condición humana en la cruz, porque Él adquirió de nosotros una humanidad que fue adquirida en el vientre de María y que según Colosenses 2:9, en ese hombre habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese versículo nos está enseñando que era que dentro de Jesús habitaba otro, no, sino que corporalmente yacía, se estableció la deidad corporal, o sea, ese hombre como hombre era Dios, ¿sí? Entonces en él habitaba corporalmente toda la plenitud, ¿sí? Entonces, él cuando enfrenta la muerte, muere de él lo que puede morir la humanidad, porque la divinidad no muere, porque él es la vida. La vida no puede morir.
Bien. Entonces, ese Padre manifestado en carne que murió en la cruz, tiene un cuerpo glorificado hoy en nuestros días. Claro, ese ser llamado Jesús, el Hijo de Dios o el hombre que es Dios, tiene un cuerpo glorificado en el cielo. Esa es la gloria que él pide, glorifícame al lado. Mi pregunta es, ¿el Padre tiene cuerpo glorificado? Esa es la pregunta. Dios tiene un cuerpo glorificado en este momento en el cielo, que es él como hombre. Está glorificado en el cielo. Cuando Cristo fue a partir al cielo, dice que se pararon allí a verlo subir. Cuando él sube con una nube, lo tapa, lo cubre, entonces aparecen dos ángeles y dice, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que han visto subir, así como subió, vendrá. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a las naciones. ¿Y cómo lo va a hacer? En esa condición de hombre que nosotros reinaremos con él 1000 años. Para reinar con nosotros tenemos que verlo en ese cuerpo como nos salvó allí, vamos a estar con él y todo por el estilo. ¿Por qué? Porque su deidad nadie la puede ver. Entonces, él para poder cumplir todo el propósito trazado debe tener todavía ese cuerpo glorificado. Y tiene ese cuerpo glorificado. Es más, la Biblia dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso sucedió después de que Cristo partió. Cuando Pablo escribió eso pasaron muchos años. Y Pablo dijo que Jesús había un mediador que era Jesucristo hombre. No dijo que era Jesucristo espíritu, dijo Jesucristo hombre. Tercera pregunta. Ok. Si ese Padre tiene un cuerpo glorificado, entonces, ¿cómo es el Espíritu? Sí, reformulo mi pregunta. Si tiene cuerpo glorificado, ¿cómo es Espíritu? ¿Cómo es Espíritu? Pues la naturaleza y esencia de Dios es espiritual. ¿Sí? Todos los seres, sean espirituales o carnales, tienen un cuerpo. La Biblia dice, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, dando a entender que hay cuerpos celestiales y terrenales. Nosotros los humanos tenemos un cuerpo humano, pero los espíritus tienen cuerpos espirituales. O sea, aún Dios tiene un cuerpo antes de venir a la tierra y era un cuerpo espiritual. Ahora tiene ese cuerpo humano en el cielo, porque Él se manifestó en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Dios está en este momento en el cielo glorificado, pero ese cuerpo atraviesa paredes, así como atravesó cuando vino a la tierra, ¿sí? Y Él en espíritu puede estar en medio de los hombres o en nosotros, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque le ven y está y estará con ustedes. O sea, quiere decir que Jesús en ese momento estaba en una condición y estaría en otra condición, ¿sí? El hecho de que Él sea un espíritu no indica que no tenga cuerpo, porque hay cuerpos terrenales y cuerpos espirituales. Y Él hoy en su espíritu está en nosotros, porque Él dijo, yo estaré todos los días hasta el fin del siglo. Y Él dijo, el Espíritu Santo, el cual el Padre os enviará, dice, vendrá Él, y Él no dijo, vendrá a ustedes, dice, vendré a ustedes. No dijo vendrá, sino Él dijo, hablando del Espíritu Santo, yo vendré a ustedes, vendré. Dando a entender con esto que Él mismo vendría en otra condición. Ok. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta, entonces, si Dios tiene un cuerpo glorificado y está en el cielo y hoy está con nosotros en Espíritu Santo, entonces Dios el Padre dejó su cuerpo glorificado en el cielo y hoy está con nosotros en espíritu. Bueno, eso es lo mismo. ¿Puedo contestar? Sí. Sí. Eso es lo mismo
que acabo de explicar. Hay cuerpo espiritual y cuerpo animal, cuerpo terrenal, cuerpo celestial. Cristo tiene su cuerpo, pero Él puede a voluntad propia hacerse visible o no hacerse visible como lo hacen los ángeles. La Biblia dice que hubo gente que sin saber hospedaron ángeles, refiriéndose a ángeles normales. ¿Y cómo los hospedaron? Como hombres. Ellos, aunque tenían un cuerpo terrenal, espiritual, ellos en su momento asumieron su cuerpo y se dejaron mostrar. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra, que llegaron al atardecer, allá llegaron dos ángeles, ¿cierto? Que la Trinidad dice que los que descendieron fueron tres personas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso lo desmiente porque al terminar el capítulo dice, y al atardecer llegaron los dos ángeles a Sodoma y Gomorra. Y es más, la gente que estaba allí perversa decía, déjanos estar con ellos, déjanos estar. Y ese estar no era de que iban a estar ahí hablando, no. Ustedes saben a qué se refiere eso. O sea, que ellos pudiesen estar con ellos sexualmente, porque ese era un pueblo depravado. Si eso sucedió es porque ellos veían que eran hombres verdaderos, ¿sí? Así mismo pasa con Jesús. Él cuando traspasó allí se dejó ver de los apóstoles. Y cuando no se dejaba ver. Es más, María lo vio y no lo conocía, ¿sí? Sin embargo, él le habló y cuando ella lo vio, dice, era el Señor y se dio cuenta. O sea, indica con esto que él puede tomar a voluntad propia, ¿sí? Y darnos a conocerlo a él o no darnos a conocer. Muy bien. Esa Esa es tu respuesta. Ok, vamos a ver. 4. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, versículo 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Mi pregunta es, ¿murió solo el cuerpo o murió la persona de Jesús? Bueno, en la cruz murió la persona de Jesús como ser humano. Porque Jesús es una sola persona. Nosotros no decimos que en Jesús habían dos personas. Jesús es una sola persona, ¿sí? Que tiene una voluntad de hombre y también tiene voluntad divina, ¿sí? Aunque él estaba sujeto a su condición humana. Todo lo que Cristo hizo en la tierra fue en su condición de hombre. Cuando él murió, murió la persona de Jesús, y como dice el señor Ángel García, dice que las personas pues no son abstractas, ¿verdad? Una persona en su condición no puede ser abstracta, ¿sí? Lo que es abstracto es su cuerpo, lo que es él, ¿sí? Entonces, él como persona murió, pero en su condición humana, ¿sí? Cuando él dijo, mirad que yo mismo soy, es porque él verdaderamente era un hombre, ¿sí? Porque el que niega que Cristo vino como hombre es anticristo. Y nosotros creemos que él vino como un hombre. Pero sin embargo, Tomás ahí mismo le dice, él le dijo, mira Tomás, mete aquí tu dedo y aquí en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y ese Tomás le dice, Señor, mi Kyrios y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Y Tomás no tenía dos ni tres dioses, tenía un solo Dios, ¿sí? Y él lo llama a ese hombre que le dice que metiera su dedo en su mano, Dios, ya que Tomás está reconociendo que ese Jesús, aunque era humano, era el mismo Dios. Ok, ha culminado el tiempo de la pregunta del hermano Rodrigo. Ahora viene Wilson con su primera pregunta. Bueno, mi primera pregunta. En Joel 2:27, el Padre dijo que Él era el único Dios que estaba en medio de Israel. Y Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 49, dijo que ese que prometió derramar el Espíritu Santo era el Padre. Entonces el Padre dijo que Él era el único Dios que estaba en medio de Israel.
¿Nos mintió el Padre al decir que Él era el único Dios y excluyó las otras dos personas? ¿O es verdad que el Padre es el único Dios que estaba en medio de Israel? Claro, en Juan capítulo 17, versículo dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Sí? Dios el Padre estaba en el pueblo de Israel por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que representa su poder, su autoridad. Por eso en el nombre de Jesús está el nombre de Yahweh, porque Él es el representante y Él es el que representa a Dios, y por medio de Jesús está el Padre en el pueblo de Israel. Esa es mi respuesta, Villegas. Ok. Segunda pregunta. Jehová, el Padre, que es el único que estaba en medio de Israel, dijo que Él era el único Salvador. Y la salvación se dio por medio de la muerte del Cordero. Allí es donde se redime la humanidad. Por eso hay salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, como Jehová no es el mismo Jesús, según la Trinidad, ¿quién dice la verdad? ¿Jehová es el Salvador o es Jesús el Salvador o es que en realidad son el mismo ser? Bien, te voy a responder. En Lucas capítulo 1 dice que el Padre levantó un poderoso Salvador, el cual es Cristo Jesús. El Padre en el Antiguo Testamento levantó salvadores, ¿sí?, para salvar al pueblo judío, ¿sí? Entonces, en Lucas capítulo 1, Jesús fue levantado como Salvador. Y en Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios que era tanto el amor de Dios, tan grande fue el amor de Dios, que envió a su Hijo, ¿sí?, para que creyéramos en Él y no nos perdiéramos. O sea, el Padre envía al Hijo para que sea nuestro Salvador. En Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Aquí vemos una tipología de que Dios iba a enviar al sacrificio a su hijo. Pero el Dios Todopoderoso puso a prueba el amor del hombre hacia Dios. Si el hombre era capaz de sacrificar a su hijo por amor a Dios, el Padre iba a enviar a sacrificar a su hijo por amor al hombre, por el amor a su creación. Entonces, cuando le dijo Dios a Abraham que sacrificara su hijo, su único hijo, Abraham, por amor a Dios, obedeció y lo llevó al altar de sacrificio, ¿sí? Y al verlo, el Señor se complació y le dijo: por cuanto no me has rehusado tu hijo, ¿sí? Esa es una gran tipología del gran amor de Dios. Si el hombre fue capaz de entregar a su único hijo por amor a Dios, Dios iba a entregar a su hijo por amor a la humanidad, y eso lo vemos en Juan 3:16. Y en Lucas capítulo 1 dice que Dios, o sea, refiriéndose al Padre, nos levantó un Salvador que es Cristo Jesús. Esa es mi respuesta, Villegas. Ok, tercera pregunta. Según la Trinidad, quien murió en la cruz fue el Dios Hijo. El Dios Hijo. Pero ese Hijo hace parte de la deidad. Mi pregunta es: ¿murió solamente una parte de la deidad en la cruz? O sea, ¿murió solamente una parte de Dios en la cruz? ¿Esa es tu pregunta? Sí, eso es mi pregunta. Porque como Bien. fue el Dios Hijo,
y el Hijo hace parte de la deidad, entonces murió solamente una parte de la deidad. Porque Bien. ustedes creen que murió literalmente el Hijo. Ok, bien. Te voy a contestar. En la cruz murió la persona de Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. Bien, la naturaleza humana, como la naturaleza divina, esas no mueren, Wilson Villegas, ¿sí? Son abstractas, o sea, la naturaleza no puede morir. Lo que murió en la cruz fue la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios. Esa es mi respuesta, Villegas. Cuánta pregunta, ¿no? Cuando subamos al cielo, vamos a ver a dos personas, uno al lado del otro en el cielo. Cuando subamos al cielo, bien, ok, vamos a establecer. El punto es, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice que cuando seamos nosotros arrebatados, cuando se cumpla la segunda venida de Jesucristo, seremos arrebatados en las nubes los que queden con vida. Primero, vamos a ver a Jesús en el trono blanco, porque Él es nuestro juez, Él es el que nos va a juzgar. Y vamos a ir nosotros, al morir, vamos a ir al cielo ante el juicio final, que es en el trono blanco, y que se le dio todo el juicio a Jesucristo según Juan capítulo 5. Capítulo 5 dice que todo juicio, que el Padre nadie va a juzgar, el Padre nadie juzga, sino que se le dio todo juicio al Hijo. Entonces, lo primero que va a ser cuando nosotros moramos, lo primero que vamos a ver va a ser a Cristo en el trono blanco. Esa es mi respuesta, Villegas. Ok. ¿Cómo hace o entiende la Trinidad? Esa ya sería una sexta pregunta, Villegas, ¿no? Quinta. Esta es mi quinta y última pregunta. Esta es mi quinta. Yo las tengo enumeraditas. Ok, házmela, te la voy a aceptar. Es la sexta, aclaro. No es Lo podemos checar en el video, pero hazla, te la permito. Bueno, pregúntale a Ángel que es la quinta. No, adelante. ¿Cómo entiende la Trinidad o explica bíblicamente que la parte que descendió del cielo era el Hijo y no el Espíritu Santo o el Padre, ya que es la misma verdad? ¿Sí? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Como tú tener en un vaso agua, ¿verdad? O agua. Esa es la deidad, agua. ¿Cómo hace la Trinidad para identificar bíblicamente que fue una parte de esa deidad la que vino y se llamaba Hijo y no Padre y Espíritu Santo, ya que son la misma deidad? Sí, porque te pongo el ejemplo del agua, porque tú cómo haces para diferenciar en una agua, en una parte es agua Hijo, agua Padre, agua Espíritu Santo, un ejemplo más o menos así, para que entiendas, te doy mi aclaración. ¿Cómo hace la Trinidad para explicar bíblicamente que fue la parte deidad del Hijo la que bajó y no la del Padre y el Espíritu Santo, ya que son la misma deidad? Bueno, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 2. Ahí nos está hablando realmente quién era antes Jesucristo. Dice que Él, existiendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Sí, o sea, hombre. En la encarnación, el Juan 1:1 dice que en el principio era el Logos, y que el Logos estaba con Dios y era Dios, ¿sí? En Juan 1:18 dice que el Verbo fue el que se encarnó, ¿sí? El Verbo fue encarnado. El Verbo, cuando dice Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito al mundo,
dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Primero, tú no puedes introducir algo que no exista. ¿Sí? Tú no puedes introducir una llave si no existe la llave de una... bueno, ahorita se me olvidó el nombre de una cerradura. ¿Sí? Tú no puedes ingresar la llave si no existe antes. La palabra de Dios nos dice en Juan 6:38, versículo al 39, que Jesús descendió del cielo, dice Juan 6:38, vamos a leerlo, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios fue el que descendió del cielo, el Verbo fue el que descendió del cielo a hacerse carne, a habitar el templo que es su cuerpo, ¿sí? O sea, el tabernáculo. Él tabernaculizó entre nosotros. Jesucristo es el que tabernaculizó entre nosotros, no el Padre. Y si quieres te puedo invitar a un debate para ver cuál es realmente el que vino a tabernaculizar con nosotros, a habitar con nosotros. Eso fue el Hijo de Dios. En Juan 6:62, en ese mismo, dice que pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ¿a dónde estaba primero? Pues en el cielo, porque del cielo he descendido. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo que subió al cielo. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios, que nadie subió al cielo, sino el Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, cuando resucitó, es el mismo que descendió y subió para llenarlo todo. Así de sencillo. Entonces, el Hijo de Dios fue el que vino a morar. No fue una parte, como tú dices, de Dios, no. Fue el Hijo de Dios. Esa es mi respuesta, Wilson. Ok, vamos ahora a los 10 minutos de refutación. Comienza Rodrigo con sus 10 minutos de refutación y cierra Wilson. Wilson, voy a cerrar tu micrófono. Tiempo, Rodrigo. Amén. Gloria al Señor. Primero, en las refutaciones, no voy a refutar las preguntas, ¿sí? Primero voy a refutar lo que él dijo. Dice que en Isaías 9:6 dice Padre eterno y Dios fuerte. Primero, en la traducción de la 70, de la Septuaginta, no aparece Padre eterno ni Dios fuerte. Ahí Wilson está agarrando la Reina Valera y no va más allá en el griego para demostrar lo del Padre eterno. Ahora, ¿murió la manifestación de Dios encarnado o murió la persona de Cristo? ¿Sí? Ese Dios que tiene, dice que hay un único Dios. Sí, amén, sí, hay un único Dios. Pero ese único Dios engendró un hijo y su nombre Jesús. Y el Hijo de Dios es el que cumple las 450 profecías mesiánicas y aún faltan por cumplirse dentro de la segunda venida de Jesucristo. Se cumplen las profecías mesiánicas. El que las cumple es el Hijo de Dios, no las cumple el mismo Padre. Ahora, dice acerca de las naturalezas, que Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, y divide la naturaleza. Dice que la naturaleza humana fue la que murió en la cruz, ¿sí? Pero, fíjese bien, esto es nestorianismo, y él dice que no cree en la doctrina de nestorianismo. Tiene dos Jesús, un Jesús carne y un Jesús espíritu dentro de un Jesús que es carne. O sea, dentro del mismo cuerpo tiene dos voluntades. Por eso la unicidad presenta que la voluntad divina oraba, que la voluntad humana oraba a la voluntad divina dentro del mismo ser de Jesús. O sea que él interactuaba dentro de él mismo con sus dos naturalezas, ¿sí?
La voluntad humana ora la voluntad divina dentro del mismo ser, y eso es nestorianismo, y eso lo hemos demostrado a la doctrina de la unicidad. Por lo tanto, la palabra del Señor, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la muerte del Hijo de Dios, Jesús, fuimos reconciliados con Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios es el que muere en la cruz y nos da el reconciliarnos con el Padre, ¿sí? No muere el mismo Padre manifestado en carne porque no hay un texto bíblico que diga que el Padre es manifestado en carne, no lo hay. La expiación fue hecha por la naturaleza humana de Cristo. Él se hizo siervo, o sea, por la persona de Jesucristo. Él se hizo siervo para morir en la cruz y en esa misma condición muere el Hijo de Dios. Es el Dios hombre que muere, el Emmanuel, Dios con nosotros, pero la muerte es algo que solo se experimenta por la naturaleza humana, o sea, por el ser humano que nace y crece y muere, o sea, por la persona. Ejemplo, en un futuro, ¿sí? Este cuerpo, esta persona que soy yo, voy a entregar cuentas al Creador, voy a morir. No va a morir la naturaleza humana sigue, ¿sí? Lo que muere es mi persona. Y Jesucristo murió en esa condición de siervo, en esa condición de esclavo, según Filipenses. El ser humano nace, crece y muere, y en esa condición murió Cristo Jesús, porque la naturaleza de Dios no es mortal, sino inmortal, y Él se hizo siervo o esclavo, y en esa condición murió el Hijo de Dios. No murió el mismo Padre, como la doctrina de la unicidad nos lo quiere presentar, diciendo que ellos creen en un único Dios y que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos lo niegan, aunque diga el señor Wilson que es que nosotros sí creemos, no. La explicación que ellos dan están negando rotundamente que el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. Además, si murió Dios mismo en la cruz, Wilson está agarrando el monofisista, siendo monofisista, ¿sí? El que el mismo Padre muere en la cruz y el mismo Padre se resucita, ¿sí? Jesucristo eh, Jesucristo existía como Dios, según Filipenses capítulo 2, existiendo en forma de Dios, y Él es el que descendió del cielo, ¿sí? Eso es en Hechos 3, 14, 15 dice, cuando le vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Bueno, en Apocalipsis 1, 17, 18, es esa cita, perdón, me equivoqué, le puse Hechos 3, 14, 15, amén. Dice, cuando le vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el viviente, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del abismo. Apocalipsis 1, 17, 18. Este texto se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? O dirá mi exponente que este texto se refiere al mismo Padre porque dice que es el primero y el último. ¿Será que el mismo Padre, siendo inmortal, inmutable, y como dice Números 23, 19, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, si Dios no es hombre ni hijo de hombre, en Juan capítulo 4, versículo 24 nos lo está asegurando que Dios es espíritu. Un espíritu es invisible, un espíritu es incorpóreo, o sea, un espíritu no tiene cuerpo, ¿sí? Puede habitar en un cuerpo, así como en el Gadareno,
que los espíritus, los demonios, que son espíritus y ángeles caídos, habitaban en ese cuerpo, ¿sí? Pero aquí la diferencia es de que cuando Jesús fue bautizado, fue ungido por medio del Espíritu Santo y vino sobre de él. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para aquí para los unicitarios, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, ellos afirman que como Dios estaba en Jesús, ahí en el momento del bautismo, el Espíritu Santo poseyó ese cuerpo, ¿sí? Y desde entonces, dentro de su ministerio, empezó a ser Dios, empezó a ser el Padre. Y eso lo vemos con la doctrina unicitaria de Banda, ¿sí? Él también es unicitario. Pero, ¿será esto así? Porque Jesús vino haciendo milagros y todo lo hacía por medio del poder del Espíritu Santo. Rogaba al Padre y lo hacía por medio del Espíritu Santo. Amén. Y lo podemos, se puede comprobar con la Escritura. Entonces vemos que la unicidad nos quiere presentar a un Padre que muere y que se resucita solo. O nos quiere presentar a un Padre que muere solamente su cuerpo, ¿sí? Y que después ese mismo cuerpo lo abandona en la cruz porque dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que ese mismo espíritu abandona el cuerpo y que solamente muere el que muere, solamente muere el cuerpo, es enterrado y solo el cuerpo permanece muerto 3 días y después el Padre vuelve a levantar su cuerpo, a poseer por medio de su espíritu ese mismo cuerpo y darle vida, ¿sí? Eso es lo que nos quiere presentar la doctrina de la unicidad. Y esto es totalmente, es una herejía que no está escrito ni se respalda bíblicamente. Amén, gloria sea el Señor, hermano Ángel. Adelante, Wilson Villegas, con tus 10 minutos. Bueno, sí, quiero aclarar muchas cosas que dice el amigo Rodrigo. Él menciona que nosotros decimos que Jesús, el cuerpo, es el tabernáculo de Dios. Y que nosotros por eso somos nestorianos. Yo en ningún momento he dicho que lo humano de Jesús era aparte de lo divino. Es más, cité la Biblia en Colosenses 2:9, donde explica que en Cristo yace, ¿sí? Vive, se establece permanentemente toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea, Jesús es el hombre que es Dios. Y expliqué cómo y cuáles fueron las causas de su muerte, ¿sí? Cuando Dios asumió la condición de siervo, ¿sí? Él enfrenta la muerte y sucede como nos sucede a los mortales. Muere lo que puede morir de nosotros. El señor Rodrigo dijo que había muerto la persona. Las personas no mueren. Las personas no mueren. Muere la parte humana de una persona, porque una persona es un ser que tiene voluntad propia, conciencia propia, ¿sí? Tiene su propia conciencia. Si lo que hace una persona es lo humano, entonces Dios no serían tres personas, porque Dios en su esencia divina, Él no tiene humanidad, que fue lo que según explicó aquí el señor Rodrigo. O sea que Él enterró la Trinidad hoy. Las tres personas las enterró porque Él dijo que murió fue únicamente la persona del Hijo. Y las personas no mueren, ¿sí? Muere lo que es la humanidad o lo corpóreo de alguien, porque la muerte es la separación, amigo Rodrigo. La muerte es la separación del
espíritu, el alma y el cuerpo. Lo que muere es el cuerpo, no la persona como tal. Nosotros no negamos al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el hombre que Dios engendra. Ese es el Hijo, no un eterno como enseña la Trinidad. La Trinidad sí niega al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el hombre que Dios engendra. Pero la Trinidad no dice que ese es el Hijo, que el Hijo es un eterno que fue el que se incubó en María. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Trinidad. ¿Sí? Él dice que Jesús en Filipenses tenía forma de Dios, haciendo de Jesús una forma y del Padre otra forma, y del Espíritu Santo supongo otra forma. Y la Biblia dice en el mismo texto que el siervo es una forma de existencia, un hombre. Entonces, si Dios tiene una forma de Dios y esa forma del Hijo es otra forma, la Trinidad entonces tiene tres seres distintos. Es lo que yo siempre saco a relucir con los trinitarios. Por donde metan, por donde expliquen, por donde huyen, por donde busquen, por donde muestren, citan textos bíblicos como Filipenses 2 para mostrar que hay uno distinto al otro. Citan textos como, por ejemplo, el Hijo está a la diestra de Dios para mostrar que en una silla está uno y en la otra silla está el otro a la derecha. Si eso es así, usted pone dos sillas, sienta uno aquí y a la derecha sienta otro en otra silla, ¿cuántos hay? Dos. Y si sienta otro a la izquierda, hay otra silla, tres sillas, tres espíritus, tres seres. Eso se llama idolatría. Eso se llama politeísmo al máximo nivel. Eso es lo que yo siempre he dicho. En el grupo trinitario hay unos triteístas, como en el caso de Ángel García, como el caso de Rodrigo Biarco, como el caso del señor Reyes. Todas estas personas son triteístas. Muestran versículos para mostrar la diferencia del uno y del otro, pero no como identidades, sino como seres ontológicos distintos el uno del otro, donde el uno sale del uno, el uno está al frente, el otro ve a este ve a aquel, este se relaciona, este lo llama, este lo trae. Entonces no hay un solo Dios. Los trinitarios triteístas creen en eso, tres dioses. Eso se llama politeísmo. Hay otros trinitarios que son unicitarios sin saberlo, que creen que Dios es un solo Dios que se ha manifestado de tres formas, de tres maneras. Y a mí me lo han dicho más de un trinitario y he hablado con ellos. Esos son unicitarios sin saberlo. ¿Por qué? Porque como lo único que les explicaron fue la Trinidad, ellos creen ciegamente en eso. Pero el día que les explican la Biblia, como lo enseña la Biblia unicitariamente, ese día salen de ahí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están en un error. ¿Sí? Entonces, si hay una forma del Hijo y otra forma del Padre, entonces hay dos, tres personas con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de la forma de Dios y la forma de siervo es porque separa que Dios tiene una forma de existencia divina y que ahora toma una forma de existencia humana, sin dejar ser divino y sin dejar de ser humano, sometido al tiempo. En otras palabras, les voy a explicar. Si yo estoy en una habitación, esa es la eternidad, ¿verdad? Y al lado mío hay una silla. ¿Sí? Vamos a poner la silla que está al lado mío, es el tiempo, la tierra. Entonces Dios sale de la esfera espacio-tiempo y se mete en la tierra. Cuando Dios se mete en la tierra de los humanos fue un hombre como nosotros sometido al tiempo, pero más allá de la esfera tierra, más allá, en su estado continuo como Dios, Él es eterno y no tiene limitaciones. Cuando Él se metió en el tiempo y fue engendrado, entonces el Hijo es Dios manifestado en carne, es el Cordero, es el Hijo de los hombres, es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, es el Hijo de Abraham, etcétera, etcétera. Y en esa condición es que Él muere como el Hijo, como el hombre que vino a esta tierra. Como ya lo dije, en su estado de siervo enfrenta la muerte y en esa condición muere. Porque Él en su estado continuo, más allá de la esfera, espacio y tiempo, ¿cómo va a morir si Él es la vida? Él fue el que le dio la vida a este hombre que está aquí cuando lo engendró, el Hijo de Dios. Eso lo creemos nosotros los unicitarios. Él dice, un espíritu no tiene cuerpo, pues la Biblia
en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44 y 45, desmiente al señor Rodrigo. Dice, hay cuerpo espiritual y cuerpo animal. O sea, que los espíritus sí tienen cuerpos, pero cuerpos espirituales. Dios en el cielo, antes de hacerse hombre, tenía un cuerpo espiritual como lo tienen los ángeles, como lo tienen todos ellos. La diferencia es que este ser llamado Dios, que tiene un cuerpo espiritual, él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. A raíz de eso, él sabe todas las cosas, él está en todo lugar. No es que sea un espíritu así que se sopla y se sopla y se sobreextiende, extiende y cubre todo, y que por eso es que está en todas partes. No, él está en todas partes por su omnipresencia y por su omnisapiencia, ¿sí? Los espíritus sí tienen cuerpo. Otro, dicen que nosotros somos nestorianos. No, yo no soy nestoriano. Yo no creo que la humanidad era una y que el espíritu era otro. No, en Cristo, en el hombre, ese hombre que vino a la tierra, el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, el hombre que era Dios, y las actuaciones de ese hombre eran las actuaciones de Dios. Las actuaciones de ese hombre era lo que Dios hacía. Cuando ese hombre reprendió, era Dios como hombre haciendo, reprendiendo las cosas. Por eso es que él dice, el Padre que mora en mí es el que hace las obras, esto y esto. Si no fuera así, entonces era uno haciendo una cosa y el otro haciendo otra. Es como dice Colosenses, en él habitaba, yacía corporalmente. Entonces Dios, a través de su manifestación en carne, el Hijo de Dios, hizo todas las cosas en esta tierra. Y él lo que hacía, lo hacía por su propia voluntad, ¿cierto? Entonces, nosotros no creemos en nestorianismo. Yo creo que Jesús en su humanidad era Dios. El hombre era Dios. Tiempo. Bueno, 2 minutos de despedida para Rodrigo. Amén, bendiciones, gloria al Señor. Pues como todos saben, amados hermanos, mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, soy de Guadalajara, Jalisco, México, y pues estamos para exponer lo que enseña la doctrina de la Trinidad acerca de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿sí? Él fue el que murió. El señor Villegas dice que hay cuerpos espirituales y cuerpo animal, en señal de que es un cuerpo terrenal, pues. Sí, pero vamos a ver esto. Dice Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. O sea, hay una aclaración que dice, yo mismo soy, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Un espíritu es invisible, un espíritu es incorpóreo, ¿sí? Un espíritu posee un cuerpo, eso lo vemos en el Gadareno, que tenía una legión de espíritus que fue expulsado por Jesús. Pero aquí, en ese texto, Lucas nos está afirmando en la escritura que Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo, manos y pies, un cuerpo glorificado, ¿sí? O sea, él murió y él revivió para no morir jamás. El Hijo de Dios es eterno. Al revivir o resucitar, ¿sí? Vivió para no morir jamás. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él tiene un cuerpo glorificado. Si Jesús tiene en este momento un cuerpo glorificado, no es espíritu, como lo dice Lucas. Y entonces la doctrina de la unicidad, que dice que Jesús es el Espíritu Santo, prácticamente están negando que el Hijo de Dios tenga un cuerpo glorificado y que esté en el cielo intercediendo, que Él es nuestro abogado, y que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. 2 minutos, Wilson. Bueno, me despido a todos. Gracias, damos a Ángel García por moderarnos en este día.
Bueno, él comentaba de que somos amigos, sí, somos amigos, hablamos. Creo que porque él sea trinitario y unicitario, eso no va a impedir de que seamos amigos, ¿verdad? Lo mismo que Rodrigo. Quería hablar algo acerca de lo que Rodrigo acabó de hablar en este momento. Dice que Jesús el Hijo tiene un cuerpo en el cielo. Entonces, si ese cuerpo del Hijo Jesús no es el mismo del Padre, entonces en el cielo hay un ser que tiene un cuerpo, el Hijo, y hay un ser que no tiene cuerpo, y hay otro también que no tiene cuerpo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, que también es Espíritu Santo, dos Espíritus Santos, y un ser llamado el Hijo que tiene un cuerpo glorificado. Entonces ahí vemos las separaciones de lo que yo les explicaba a ustedes, a todos los que nos escuchan en esta tarde. La forma triteísta de separar a Dios. Hay uno aquí, otro allá, entonces no son un solo Dios, creen en tres dioses. De todas formas me despido y ahí quedó pues grabada toda esta explicaciones, tanto de Rodrigo como la mía. Los oyentes decidirán cuál tiene la razón y a qué se acogen. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Bueno, amén, gloria a Dios, gracias a Rodrigo, gracias a Wilson Villegas Arrieta por este gran debate que ha tenido lugar hoy aquí en el canal de su siervo, el pastor Ángel García, transmitiendo en vivo y directo desde Venezuela, Estado Vargas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra de edificación, de exhortación, de consolación. Permite que en la unidad de tu Espíritu Santo puedan haber más debates en el futuro, Señor. Bendice a Wilson Villegas Arrieta, bendice a Rodrigo Viarco Gutiérrez, bendice a todos los hermanos y hermanas que han estado durante 6 horas y media continuas de transmisión. Creo que es un récord que hemos batido hoy, superando las 5 horas que tuvimos con Luis Carlos Reyes hace como un año o dos. Señor, gracias de verdad por habernos dado la fuerza, Señor. Llévanos en paz, llévanos en bendición y hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.